Bueno muchachos, en este video les voy a explicar más o menos un repaso de lo que es la segunda ley de Newton y les voy a explicar unos ejercicios para que entendamos un poco mejor el concepto. Bueno, para entender lo que es la segunda ley de Newton vamos a explicarlo con este cohete. Newton dijo en la segunda ley que, vamos por acá, la segunda ley de Newton, que la suma de fuerzas sobre un objeto, porque siempre es sobre un objeto, la suma de fuerzas es igual a masa por aceleración. La masa del objeto por la aceleración del objeto, claro. Recordemos que la suma de fuerzas se pueden hacer en dos ejes, como tanto en el eje X como en el eje Y. Entonces, digamos, vamos a poner suma de fuerzas como SF para resumir. Suma de fuerzas en X sería igual a la masa del objeto por la aceleración en el eje X, y la suma de fuerzas en Y sería igual a la masa del objeto por la aceleración en el eje Y. En el tema que estuvimos viendo anteriormente, recordemos que nosotros decíamos que la suma de fuerzas era igual a cero, pero la hacíamos igual a cero porque asumíamos que el objeto estaba quieto. Si el objeto está quieto significa que la aceleración pues es igual a cero, y eso llevaría a que masa por aceleración, o sea masa por cero, sea cero, ¿sí? Por eso antes decíamos que suma de fuerzas era igual a cero. Pero la segunda ley de Newton dice no. Si en la suma de fuerzas hay una fuerza predominante, entonces eso es igual a masa por aceleración. En palabras más simples, si en un objeto que se mueve hay una fuerza predominante, ese objeto experimenta aceleración. Vamos a entenderlo con este cohete. Vamos a decir que esta es la situación A, situación en la que el cohete no ha despegado, está en el piso. Y ahí en esa situación en la que el cohete no ha despegado, está en el piso, ¿qué fuerzas hay? Nosotros ya sabemos que siempre está el peso hacia abajo. Y aquí, por estar sobre una superficie, pues tenemos una normal hacia arriba. Y ya. Diríamos entonces que como el cohete está quieto, queda que la suma de fuerzas es menos P por peso hacia abajo más normal es igual a cero. Y listo. Esa sería la suma de fuerzas para este caso, en la que el cohete está quieto. Igual a cero porque está quieto. Pero miremos este ejercicio en el que tenemos un cohete en movimiento, va subiendo, ya despegó. ¿Qué fuerzas tiene? Entonces miremos. Hay una fuerza que lo empuja, que es la fuerza del motor. El motor lo empuja hacia adelante, por lo tanto, ese propulsor, pongámosle fuerza del propulsor, lo está empujando hacia arriba, pongámosle aquí fuerza del propulsor. Y en dirección contraria, pues siempre hacia abajo se supone que tenemos el peso. Y además vamos a poner aquí también una resistencia del aire, porque se está moviendo y el aire es como una fricción también. Entonces tenemos este SL con esas fuerzas. En este caso decíamos que era igual a cero porque estaba quieto, pero aquí hay movimiento en este sentido. Entonces, ¿qué vamos a decir? Cuando hagamos la suma de fuerzas, que va a quedar positiva la fuerza del propulsor, porque está hacia arriba positivo, hacia abajo negativo, menos el peso, menos la resistencia del aire. Eso va a ser igual, esta vez no va a cero, esta vez es igual a masa por aceleración. ¿Por qué? Porque el objeto está siendo acelerado hacia arriba. ¿Cuándo existe aceleración? Cuando una de las fuerzas es predominante. Aquí en este caso la fuerza de propulsión es mucho más grande que la del peso y la del aire. Por eso el cohete se mueve hacia arriba. Entonces, si en alguna situación una de las fuerzas es más grande que las demás y el movimiento es evidente o es lógico, entonces hay aceleración. Y la suma de fuerzas se hace igual a masa por aceleración. Y ya eso es todo. Bueno, supongamos que este cohete tiene un peso de, no sé, pongámosle 2000 kilogramos. Y lo que yo quiero saber es la aceleración de este cohete. Entonces aquí la masa sería los 2000 kilogramos, porque estamos hablando de la masa de este cohete cuando hacemos este SL y esta suma de fuerzas, ¿sí? Y la aceleración pues sería la aceleración del cohete, obviamente. Cuando yo haga el DSL y haga la suma de fuerzas, esta masa y esta aceleración hacen referencia específicamente al objeto que yo estoy analizando. Ahorita lo vemos en un ejercicio en el que hayan dos objetos. Este pues es solo uno, pues es obvio, ¿no? Pero ahorita vemos uno más complejo. Bueno, entonces, en resumen, si existe movimiento evidente como un cohete que se mueve, como
carro que avanza hacia adelante, digamos, pues obviamente hay una fuerza que predomina y obviamente hay aceleración. Listo. Eso es todo. Que la suma de fuerzas antes igualábamos a 0, ahora vamos a igualar a masa por aceleración. Es la única diferencia. Pero solo donde hay movimiento. Digamos, el cohete en este sentido no se mueve. Aquí si yo hiciera suma de fuerzas en X, eso sí me haría igual a 0. En clase hicimos un ejercicio como para terminar de entender el concepto, en el que un ciclista empujaba una bicicleta hacia adelante con una fuerza, pongámosle para entender el concepto, de 1000 newtons. Y hacia atrás el aire lo frenaba con una fuerza de, pongámosle, 100 newtons. Hacia abajo estaba el peso, redondeamos a que eran 100 kilogramos para que hagamos cuentas fáciles. Entonces aquí sería, el peso sería 100 por 9,8, o sea 980. Y hacia arriba iría la normal. Entonces vamos a hacer un DCL sobre esta bicicleta, que haría una suma de fuerzas que diga, porque esto ya es el DCL. Bueno, hagamos el DCL nuevamente. Acá queda normal, el peso, hacia atrás la resistencia del aire, que es 100, y hacia adelante la fuerza del pedaleo, que es 1000. Listo, este es el DCL. Y la suma de fuerzas, ¿cómo quedaría? Entonces hacemos suma de fuerzas en X, será igual a menos 100 más 1000. ¿Por qué menos? Porque va para atrás. ¿Por qué más? Porque va para adelante. Igual a, aquí no es igual a 0 porque la cicla se mueve en este sentido. Sí hay movimiento de la cicla, se supone, porque están pedaleando. Lo lógico es que la cicla se esté moviendo hacia adelante. Entonces aquí sería igual a masa por aceleración. O sea que esta ecuación quedaría que menos 100 más 1000 es 900, igual a masa, que recordemos que masa no es peso, son cosas diferentes. La masa es 100 kilogramos, el peso es 980 newtons. Entonces la masa es 100 por aceleración, y de ahí podríamos decir que si despejamos la aceleración sería 900 sobre 100, o sea 9 metros por segundo al cuadrado. Esa es la aceleración. Esto en el eje X, porque el movimiento está en el eje X, la aceleración existe en el eje X. Si yo mirara la suma de fuerzas en el eje Y, quedaría menos 980 de acá, más normal de acá, y eso sería igual a 0. ¿Por qué a 0 acá y por qué a masa por aceleración acá? Porque en el eje Y la cicla no se está moviendo. No es que uno pedalee y empiece a subir hacia el cielo, no. Uno pedalea y empieza a avanzar hacia adelante. Por eso la aceleración es en el eje X, que este es el eje X, no en el eje Y. En el eje Y la aceleración es 0. Por eso aquí es igual a 0. Listo. Aquí más o menos ya entendimos un ejercicio. Hicimos suma de fuerzas igual a masa por aceleración y despejamos la aceleración. Vamos a hacer otros ejercicios acá. Un poquito, uno muy fácil y uno un poco más complejo, para entender un poco mejor el concepto. Bueno, este ejercicio lo hicimos en clase, pero lo voy a repetir como para hacer un recorderis. Entonces, este ejercicio decía que una persona, un paracaidista, se lanza desde un avión. Este paracaidista se está moviendo hacia abajo, o sea, el movimiento es lógico, es evidente. ¿Qué significa? Que hay aceleración hacia abajo. ¿Listo? Es una aceleración lógica. Sin embargo, en este sentido no hay aceleración, ni siquiera hay fuerzas en este sentido. Entonces, para este paracaidista vamos a hacer un DCL. Este DCL sería el peso hacia abajo que este experimenta. Y bueno, podríamos decir que una resistencia del aire hacia arriba. Pongámoslo así, resistencia del aire. Pero esta resistencia que puse acá es la del paracaídas. Pongámosla acá. La del paracaídas. Pongo la resistencia del aire solo. Vamos del aire solo. Sin paracaídas. Vamos a ponerle que es de 50 newtons. Para en términos del ejercicio. Entonces aquí habría un peso hacia abajo y una resistencia del aire hacia arriba. Si yo cayera, normalmente sabemos que la aceleración que nos hace caer hacia abajo es la aceleración de la gravedad, o sea 9.8 metros por segundo al cuadrado.
Pero como tenemos un poquito de resistencia al aire, pues se supone que eso nos frena un poquito, solo un poquito. Entonces la resistencia va a ser, la aceleración con la que cae es un poco menor a la de la gravedad. Sin embargo, cercana. Vamos a ver. Dice que la masa de este señor es de 70 kilogramos, o sea que el peso sería 70 por 9.8, que es 686 newtons. Y hacia arriba ya dijimos que la resistencia al aire era de 50. Entonces, ¿cómo queda la suma de fuerzas para este señor? Queda menos 686 porque está hacia abajo, más los 50 newtons porque están hacia arriba, igual a masa por aceleración. ¿Por qué masa por aceleración? Porque es que hay movimiento en este sentido. Entonces queda menos 686 más 50 es menos 636 igual a masa. ¿Cuál es la masa de esta persona? 70 kilogramos. Recordemos, masa no es peso. Peso es 686, masa es 70. Igual a 70 por aceleración y simplemente despejo. Entonces menos 636 sobre 70 igual a aceleración. Y eso nos da menos 9.08 metros por segundo al cuadrado. Fíjense que lo que les decía, la aceleración de la gravedad es 9.8 metros por segundo al cuadrado. Si alguien cayera sin resistencia al aire, digamos, cayera en un lugar cerrado, donde hay poco aire y no hay resistencia al aire, entonces caería con esta aceleración. Pero como acá a esta persona que va cayendo lo frena un poquito el aire con una fuerza de 50 newtons, la aceleración con la que cae es un poco menor. Que sea negativa significa simplemente que va hacia abajo. Si estuviera acelerando hacia arriba, como en el caso del cohete de ahorita, que aceleraba hacia arriba y sabemos que hacia arriba es positivo, pues sería positiva. Y ya. Listo, esta es la aceleración de la persona cayendo solita. Vamos a hacer este ejercicio como para reafirmar el concepto. Ahora abre el paracaídas, abrió el paracaídas. Se supone que el paracaídas hace que vaya mucho más lento, que la aceleración sea mucho menor, pues para que no se impacte contra el piso y se haga daño, ¿no? Entonces dice aquí que la resistencia del aire del paracaídas es de 600 newtons. Entonces es similar. Hacia abajo está la gravedad, el peso, que sigue siendo lo mismo porque es el mismo paracaidista. Y hacia arriba tiene la fuerza de la resistencia del aire sobre el paracaídas, que es de 600. Entonces nuevamente la sumatoria de fuerzas sería menos 686 más 600 igual a nuevamente masa por aceleración, o sea 70 por A. Y eso nos daría menos 86 sobre 70 igual a aceleración. Y eso nos da menos 1.22 metros por segundo al cuadrado. Fíjense que cuando va cayendo sin paracaídas a cuando va cayendo con paracaídas, la aceleración es mucho más pequeña. Pues es lo lógico, porque ahora el paracaídas lo frena para que no se impacte contra el suelo. Y listo. Este ejercicio es sencillo, es para entender el concepto. Vamos a hacer uno un poco más complejo, en el que ya hay dos objetos implicados. En este ejercicio hay un camión que tira de un remolque. Este camión tira este remolque. Y la pregunta del ejercicio es: ¿cuál es la fuerza que tiene que hacer el motor de este camión? Porque este no tiene motor. De este camión para lograr una aceleración de 3 metros por segundo al cuadrado. Fíjense, en este ejercicio nos pedían saber la aceleración. Por eso la encontramos. En este ejercicio ya nos dan un valor de aceleración y nos dicen que cuál debe ser la fuerza del motor. Tengan siempre presente que el objetivo principal de un ejercicio es lo que define el proceso que voy a hacer. Entonces, el objetivo es saber la fuerza del motor. Esta es la pregunta del ejercicio, la fuerza del motor. La fuerza del motor está sobre esta camioneta, porque este remolque no siente el motor como tal. Este remolque siente una fuerza que lo tira así, pero es una tensión, no es directamente la fuerza del motor. Entonces vamos a hacer dos DCLs para que entendamos. Un DCL para la carga, pongámosle aquí, esta es la carga. Y otro DCL para el camión. Y vamos a poner fuerzas. Primero empecemos en la carga, que es más sencillo. Entonces la carga aquí, por estar en contacto con el piso, tiene una normal hacia arriba. Pongámosle normal
carga. Hacia abajo se supone que tiene el peso. Siempre tenemos el peso hacia abajo, el peso de la carga. Hacia adelante lo que tira el camión a la carga es esta cuerdita. Esta cadenita es una tensión. Es la única tensión. Entonces solo pongámosle T. Que también la siente el camión. El camión la siente hacia atrás. El camión tiene la cuerda hacia atrás, por lo tanto aquí pongámoslo una vez. Como solo es una tensión, pongamos T. En otros ejercicios hemos puesto si hay varias tensiones, que T1, que T2, que T3, pero aquí solo hay una cuerda, solo hay una tensión, solo hay una T, entonces dejémoslo así. Y hacia atrás, vean que aquí tenemos un coeficiente de fricción, seguramente es en los ejes de las llantas. Es una fuerza que también nos toca contrarrestar. Entonces pongamos hacia atrás está la fricción. ¿Por qué hacia atrás? Porque el movimiento va hacia adelante y la fricción va en contra. Este es el DCL para la carga. Esto ya todos lo manejan a la perfección. Vamos a hacer ahora el DCL para este camión. Entonces nuevamente, superficies en contacto acá, normal hacia arriba. Ya pusimos la tensión de esta cuerdita hacia atrás. Además este camión tiene fricción hacia atrás. Hacia abajo debería tener el peso. Pongo aquí normal del camión. Fricción del camión. Esta es la fricción de la carga. Peso del camión. Listo. Y hacia adelante, ¿qué es lo que tira todo hacia adelante a este camión? Pues la fuerza del motor, que es la pregunta en este ejercicio. La fuerza del motor. Listo. Entonces, de aquí vamos a hacer sumatorias de fuerzas, que eso también ya lo tienen claro la mayoría. La sumatoria de fuerzas es una por cada eje, entonces una por acá, otra por acá, una por acá, otra por acá. Entonces empecemos aquí en este con la suma de fuerzas en X. La suma de fuerzas en X para este caso es la fricción que va hacia atrás, entonces menos FR carga, y la tensión que va hacia adelante, entonces más tensión, igual a, pensemos, 0 o masa por aceleración. Sabemos que es lógico y evidente que esta carga se está moviendo hacia adelante porque la está jalando el camión. Si se mueve hacia adelante, tiene una aceleración. O sea que aquí es masa por aceleración. Aquí sí hay aceleración. Pero si hacemos la suma de fuerzas en Y, ¿qué tenemos? La normal de la carga hacia arriba, entonces N carga, menos el peso de la carga hacia abajo. Y eso es igual a, en Y no se mueve. El remolque no se va a mover hacia arriba, no va a querer subir hacia el cielo porque la camioneta lo tira hacia adelante, ¿cierto? O sea, en este sentido, en el eje Y no hay movimiento. O sea que lo lógico es que acá sea igual a 0. Listo. Tenemos las dos sumas de fuerzas, vamos a hacer lo mismo para el camión. Entonces, suma fuerzas en X queda menos la fricción del camión menos la tensión por esta cuerda que hace tirar al remolque, a la carga, más la fuerza del motor. Recordemos, la pregunta es la fuerza del motor. Igual a 0. ¿Igual a 0 no? ¿Por qué no es igual a 0? Porque ahí, en este sentido, hay aceleración, hay movimiento. El camión se está moviendo hacia adelante. En el eje X, aquí está el movimiento. Entonces aquí, masa por aceleración. Y ahora la suma de fuerzas en Y queda la normal hacia arriba, el peso hacia abajo, entonces normal camión menos peso camión igual a 0. En este caso sí a 0 porque el camión no se mueve en este sentido, él no quiere subir al cielo. Si fuera un helicóptero, supongamos, si fuera un helicóptero, que quiere volar hacia arriba, que él cuando prende el motor empieza a subir, entonces aquí tenemos hacia arriba la fuerza del motor, hacia abajo el peso, entonces quedaría fuerza del motor menos peso igual a masa por aceleración, porque en este ejercicio de un helicóptero, el helicóptero sí se tiende a mover hacia arriba, por lo tanto la aceleración sería en la suma en Y, que está la suma en Y, porque este es Y. Pero en este caso no, solamente se mueve en este sentido, por lo tanto
La X es masa por aceleración, pero la Y es 0. Listo. Tenemos las sumas de fuerzas. Recordemos, el objetivo es la fuerza del motor, despejar ese valor. Entonces vamos a meter todos los valores que conocemos. Primero encontremos cuánto es el peso de la carga, cuánto es el peso del camión. Entonces, si la carga pesa, la masa de la carga es de 500 kilogramos, entonces el peso sería 500 por 9.8, siempre igual. Y eso nos daría 4.900 newtons. El peso del camión, pues sería 1000, que es la masa del camión, por 9,8, o sea, 9.800 newtons. También conocemos la aceleración. Fíjense que el objetivo es lograr esta aceleración y cuál debería ser la fuerza del motor para lograr esa aceleración. Y también podemos encontrar las fricciones. Vamos paso a paso. Entonces, con los pesos, con el peso de la carga y peso, encontramos las normales. Recordemos que yo si despejo de acá queda que normal igual a peso igual a 4.900. Y acá normal del camión igual a peso del camión, porque lo paso aquí al otro lado, igual a 9.800 newtons. Ya tenemos las normales. Con las normales podemos calcular las fricciones. Vamos a encontrar primero el de este remolque, para así encontrar la tensión, y luego la tensión la reemplazo acá y encuentro la fuerza del motor. Vamos a hacerlo paso por paso. Entonces, la fricción de la carga, recordemos que es el coeficiente por la normal. O sea que la fricción de la carga es 0.1. Aquí dice que el coeficiente de rozamiento es 0.1 por la normal, que es 4.900. O sea que esta fuerza es igual a 490 newtons. La fricción de la carga es 490. Y vamos a hacer ahora la fricción del camión. Sabemos que fricción, coeficiente por normal, o sea que la fricción del camión es igual a 0.1 por 9.800 igual a 980. Ya tenemos las dos fuerzas de fricción. Entonces vean, miremos esta fórmula acá. Es menos fricción de la carga, que nos dio 490, entonces menos 490, más tensión, que no sabemos cuánto es, esta no la hemos determinado, igual a masa. ¿Cuál es la masa de la carga? 500 kilogramos, por la aceleración que espera que se logre. Si se quiere que se logre una aceleración de 3 metros por segundo en este, y como están conectados, lo lógico es que los dos deban lograr la misma aceleración, porque están conectados. No puede ser que este acelere más rápido y arranque y se vaya, y este vaya más despacio, no. Los dos van a la vez. Por lo tanto, los dos tienen la misma aceleración. Entonces aquí quedaría 500 por 3, que es la aceleración que queremos lograr. Y de ahí despejamos la tensión. Entonces queda que la tensión es igual a 1500, porque 500 por 3 1500. Y paso este 490 aquí a sumar, más 490. O sea que la tensión es 1990 newtons. Tenemos la tensión. Ahora vamos a esta ecuación de acá y vamos a meterle todos los valores. Entonces tenemos, vamos a hacerlo por acá. Vamos a reescribirla, entonces queda menos FR camión, ¿sí? Menos tensión, más fuerza del motor, que es la pregunta, igual a masa por aceleración. Y reemplacemos los valores que conocemos. Fricción del camión, la encontramos aquí, 980, entonces queda menos 980. Menos tensión, que la encontramos aquí, porque las dos tensiones son la misma, porque están acá conectados. Entonces esta tensión es esta tensión, menos 1990, más la fuerza del motor, que no la conocemos, es la pregunta, igual a masa. En este caso, ¿cuál masa es? Estoy analizando el camión, por lo tanto es la masa del camión. Aquí la masa era la de la carga, porque estaba analizando la carga. Aquí es la masa del camión. No es la suma de las dos, no. Yo estoy analizando solo el camión. El camión siente la carga a través de esta tensión. No siente el peso de la carga como tal, siente la tensión. Entonces la masa aquí es la masa del camión, porque es lo que estoy analizando. Vean, camión. Entonces acá es 1000. Por aceleración, que nuevamente queremos lograr una aceleración de 3 metros por segundo al cuadrado. Y listo. Tenemos todos números y este valor desconocido simplemente despejamos.
Entonces queda que la fuerza del motor es igual a 1000 por 3 es 3000. Esto que resta lo paso a sumar. Esto que resta lo paso a sumar. Entonces queda más 980 más 1990. O sea que la fuerza que el motor tiene que hacer para lograr tirar estos dos carros y además lograr una aceleración de 3 metros por segundo es esta suma. Eso nos da 5.970 newtons. Entonces la fuerza que el motor tiene que hacer de este camión para que estas dos cosas aceleren a 3 metros por segundo al cuadrado es de 5.970. Y listo. Entonces un repaso rápido, ¿qué fue lo que hicimos? Los dos DCLs. Pusimos aceleración solamente en X porque el movimiento solo está en X. En Y no pusimos aceleración, fíjense. En Y no, solo en X. Ya ha hecho los DCLs y echan las sumas de fuerzas. Fricción, tensión, igual a masa por aceleración. Fricción, tensión, fuerza del motor. Fricción, tensión, fuerza del motor. Normal peso aquí en Y. Normal peso aquí en Y. Encontramos las normales, siempre hagamos ese paso de primero, luego encontramos las fricciones, hagamos ese paso de segundo, luego encontramos la tensión a partir del despeje de esta ecuación que era la misma de X, la metimos acá ya con los datos conocidos y luego conocida esta tensión metimos los datos conocidos en esta ecuación que fue esta misma acá, la fricción, la tensión, la masa del camión y la aceleración que se quería lograr y despejamos la fuerza del motor. Con esta fuerza logramos esta aceleración de 3 metros por segundo al cuadrado. Si la fuerza del motor fuera, no sé, 10.000, pues obviamente aceleraría a más de 3 metros por segundo al cuadrado, no sé, pongamos 4. No es que sea 4, es una suposición. Pero si la fuerza del motor fuera, digamos, 4.000, pues aceleraría por ahí a 2, digamos, a 2 metros por segundo al cuadrado. Y así. Entre más fuerza, más aceleración. Y listo.